Palabra del Señor, versículo 1 y 2, dice así lo siguiente: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y ¿saben qué, mis hermanos? Un hombre iba caminando por el desierto, bastante agotado, sufriendo por el calor, la sed le consumía. Y este hombre divisó a lo lejos una cabaña y corrió hacia ella. Era una cabaña que estaba bastante maltratada, a punto de caerse. Y el hombre vio allí, un poco más adelante, una bomba, de esas que se usaban antes para bombear el agua y que salga desde el fondo de la tierra. Y el hombre, contento, pensó que allí había encontrado su salvación, pero cuando llegó a la bomba y empezó a bombearla, nada pasó. Y el hombre, queriendo dejarse ya morir, un poco más vio allí una botella, toda cubierta de polvo. Y al agarrar la botella y a quitarle el polvo, se dio cuenta que adentro había agua, pero tenía una nota. Y esta nota decía: usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella. Y además decía la nota: después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. Y así que el hombre entró en una lucha interior. Se bebía la botella, que quizás iba a ser el única agua que iba a encontrar, y con esa iba a poder sobrevivir, o la echaba en el pozo, en la bomba, mejor dicho, y con eso bombeaba un agua fresca y deleitosa. Estaba en esa lucha. A la final decidió creerle a la nota, así que echó el agua y empezó a bombear. Y solamente un ruido metálico de enrumbre se sentía. Nada pasaba. Y el hombre ya estaba a punto de decepcionarse totalmente cuando siguió bombeando y de repente salió el agua. Así que tomó esa agua fresca y siguió bombeando y otra vez volvió a tomar, y así tomó lo suficiente para poder continuar su camino. Ahora escribió, o mejor dicho, llenó la botella de agua, puso la nota, pero le agregó una frase más: créame que funciona, usted tiene que dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente. Y con esta historia quería comenzar, hermano, porque va a estar relacionado lo que vamos a ver en esta mañana con lo que cuenta. Pablo va a hablar aquí, o va a explayarse hablando de la libertad. Y ahora él se va a poner como ejemplo. Él va a mostrarse allí como el modelo de lo que es la verdadera libertad. Y como vemos, este hombre que estaba junto a la bomba de agua, él tenía la libertad. Podía tomarse la botella de agua que estaba caliente y vieja, podía tomarse esa agua. Pero tomó la decisión, tuvo la libertad de decir: vamos a echarla en la bomba. Y usted y yo, hermanos, podemos disfrutar de nuestra libertad y ser felices. O podemos, hermanos, estar esclavizados y ser infelices. Y tenemos que entender el verdadero concepto de lo que es libertad. La libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es hacer lo que Dios quiere. La libertad, hermanos, cuando uno hace lo que uno quiere, es una cadena de esclavitud a la final y conduce a la decepción. Pero
la libertad de hacer lo que Dios quiere conduce hacia el lugar llamado vida feliz. ¿Entienden? Entonces, tenemos aquí, hermanos, este ejemplo del apóstol Pablo para mostrarnos, hermanos. Vamos a ver en esta mañana libertad restringida, vida feliz. Ese va a ser el título del mensaje, libertad restringida, vida feliz. Y parece contradictorio, ¿verdad, hermanos? Como si está restringida mi libertad voy a tener felicidad. Y espero que el mensaje pueda contestar esa inquietud. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es el modelo de la libertad restringida, vida feliz. Y allí en el versículo 1 y 2, Pablo responde una pregunta. Él se está poniendo como modelo ante la iglesia y él va a responder la pregunta, ¿quién soy? Y Pablo dice, no soy libre. Él, hermanos, comienza con esa frase diciendo, no soy libre, tengo la libertad y puedo hacer lo que yo disponga. Esa es mi condición. Ahora, él podía vivir de esa manera, sin pensar en nadie y actuar por encima de otros, pero vamos a notar que lejos de eso, él es un hombre que considera. Es un hombre que ama a Dios y ama a su prójimo. Y él va a mostrar que eso es verdadera libertad. Ahora, lo siguiente que él dice, no soy apóstol. Está hablando de la posición que él tenía en la iglesia. Era un apóstol de Jesucristo. El mismo Señor se le había aparecido y le había comisionado para ese lugar. Y ¿sabe qué, hermanos? Si usted puede saltar luego y mirar 1 Corintios 12, 28, se va a dar cuenta que los apóstoles eran los hombres más importantes de la iglesia. Y él dice, no soy apóstol, lo soy ciertamente. Lo tercero que dice él, no he visto a Cristo Jesús, el Señor resucitado. ¿Saben que esa era una condición para ser apóstol? Haber visto a Jesucristo resucitado. Y él tuvo esa experiencia. En el camino a Damasco, él lo vio allí, en la gloriosa aparición que tuvo del Señor, la luz magnífica que salía de él. Ese fue el momento donde el Señor se le apareció resucitado. Luego él cuenta en el libro de Gálatas que fue llevado por el desierto y estuvo 3 años con el Señor aprendiendo de su propia persona lo que era el Evangelio. Él había visto al Señor Jesús y por lo tanto tenía la credencial para ser un apóstol. Pero también Pablo dice una credencial más de que soy un apóstol, ustedes, la iglesia, dice. Ustedes son el testimonio de que yo soy un apóstol del Señor Jesucristo. Ustedes son el sello de mi apostolado, dice. Ustedes son allí la prueba visible de que el Señor me llamó a ser un apóstol y a poder servirle desde este lugar. ¿Quién soy? Un apóstol, dice Pablo. Ahora, desde el versículo 3 hasta el 15, él va a decir cuáles son mis derechos. Mire por favor el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros?
Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuál es mi derecho?, dice Pablo. Mi derecho es que ustedes me sostengan, dice. La iglesia, hermanos, tenía allí la responsabilidad de sustentar al apóstol, de cuidar de él. Y Pablo pone allí las razones por las cuales estos derechos son válidos, por cuál este derecho tenía que ser propio de él. Y saben, hermanos, el Señor dijo, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mis hermanos, la responsabilidad para con el hombre que predicaba la palabra de Dios de parte de la iglesia de Corinto era cuidarle, sustentarle, mantenerle, ver por las necesidades de su persona. Pero no solamente de su persona, porque Pablo habla de la esposa de los demás apóstoles y de los demás que iban predicando también la palabra del Señor, y le dice, ellos también están recibiendo allí del cuidado. Las iglesias también están aportando para que las esposas de los pastores también puedan estar siendo cuidadas. Y hermanos, él da razones bíblicas también por esta razón. Él dice, la escritura del Antiguo Testamento lo dice así: el buey que trilla puede alimentarse mientras va trabajando de las semillas que va triturando. También, hermanos, él pone un ejemplo de que era muy propio de ellos los templos que habían en la ciudad, y los que servían en esos templos, ellos se nutrían del trabajo de esos templos, de los sacrificios de esos templos. Y Pablo dice de la misma manera, ese es mi derecho. Pero también él expresa que es el mandamiento del Señor y dice, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, hermanos, la iglesia de Corinto no quería practicar esto con el apóstol Pablo. La iglesia de Corinto no quería sustentar al apóstol Pablo. La razón, hermanos, es que ellos estaban poniendo en duda la autoridad del apóstol Pablo y hasta lo criticaban. Y hasta estaban allí atacándolo en su apostolado. La inmadurez de la iglesia, hermanos, les llevó a esa posición tan delicada y peligrosa de no sustentar a los siervos que anunciaban el Evangelio. Y Pablo, viendo esta condición, hermanos, Pablo diciendo y viendo, considerando todo esto, dice, mis hermanos, no me apoyen. Está bien, no me apoyen. Yo puedo trabajar por mis propios medios. Pero saben, hermanos, hay una razón bíblica que da allí el fundamento para decir que la iglesia estaba perdiendo en ese sentido. Al no sustentarle al apóstol, la iglesia estaba perdiendo allí una gran bendición del Señor. Miren lo que dice él en Filipenses capítulo 4. Saltemos allí, por favor. Miren lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 4, versículo 14, por favor, allí, mis hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Lo que está pasando aquí en Filipenses, hermanos, es sencillamente que
Pablo ha recibido una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos. Él está en la cárcel. La iglesia ha hecho todo el esfuerzo para acercarle la ofrenda que ellos juntaban para apoyarle en su ministerio. Y Pablo, en respuesta a esa ofrenda, él escribe esta carta de los filipenses, y esta frase o estos versículos que hemos leído están relacionados con eso. Y mire cómo llama a esa ofrenda Pablo. Pablo dice: bien hicisteis. Esa ofrenda que le habían dado al apóstol allí era un bien delante de Dios, una buena obra ante los ojos de Dios. Luego dice: dar y recibir. La ofrenda, hermanos, que ellos estaban dando es una acción de dar, pero también de recibir. Ellos estaban dando al apóstol. El apóstol quizás no le iba a poder dar algo, porque quizás estaba imposibilitado de poder hacerlo, pero el Señor sí se lo iba a dar. Dar a quienes predican la palabra del Señor es dar y recibir. Es como la siembra y la cosecha. Pero también el apóstol dice: no busco dádivas, no trabajo por esa razón, pero busco que abunde fruto en vuestra cuenta. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando nosotros damos para la obra del Señor, cuando apoyamos a aquellos que anuncian la palabra del Señor, es sencillamente hacer una inversión. Tenemos una cuenta, dice Pablo, delante de la presencia de Dios, y cuando estamos apoyando a quienes anuncian el Evangelio, vamos depositando en esa cuenta, y esa cuenta va generando allí intereses y rédito y beneficio para nosotros. Ahora imagínense, la iglesia de Corinto había dejado de apoyar al apóstol, hasta le criticaba, hasta negaba su autoridad, hasta estaba haciendo todo en contra de su persona. ¿Qué estaban recibiendo? Nada. No estaban haciendo ningún bien, no estaban dando ni recibiendo, ni mucho menos invirtiendo. Por eso, hermanos, debemos aprender que invertir en las cosas del Señor o dar para la obra del Señor es una inversión. Dar para la obra del Señor, hermanos, es dar y recibir. En algún momento recibiremos. Mientras la iglesia, hermanos, de Corinto más le negaba al apóstol, más estaba perdiendo. Mientras más creía que estaba acumulando, más estaba allí desperdiciando esos bienes que ellos estaban teniendo. Por eso, mis hermanos, Pablo dice: ¿cuáles son mis derechos? Ustedes tienen que sustentarme. Ustedes tienen que sostenerme. Ustedes tienen que cuidar de mi persona. Pero, hermanos, él se había negado a recibir ellos. ¿Por qué? Porque le atacaban en ese sentido, por la inmadurez que tenían. Vuelva a 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios 9. Ahora el versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Él va a decirle allí: ¿cuáles son mis responsabilidades? Él ha dicho: ¿quién soy? Un apóstol. ¿Cuál es mi derecho? Ustedes deben apoyarme. Ustedes deben sustentar por mis necesidades. Pero ahora va a hablar cuáles son mis responsabilidades. Versículo 16, por favor, allí. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Dice Pablo. Mi obligación es anunciar el Evangelio. Eso tengo que hacer: predicar, enseñar, hablar de la palabra del Señor, dar el mensaje del Señor en su plenitud,
dar el alimento para la iglesia, nutrirla y ayudar a que otros puedan conocer a Cristo el Señor como su Salvador personal. Esa es mi obligación, dice. Ese es mi derecho, esa es mi responsabilidad fundamental. A eso me ha llamado el Señor, para llevar el Evangelio delante de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Desde el mismo momento que él fue salvo, esa fue la labor que le encomendó el Señor. Él habla de su obligación, pero también habla, hermanos, de la motivación, porque él dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo sentía el peso, hermano, de la responsabilidad, sentía el peso de la mano del Señor que le estaba diciendo: ve y predica el Evangelio. Pero también sabía que en algún momento iba a estar delante de Jesucristo y Jesucristo le iba a preguntar: ¿has cumplido con tu labor? ¿Has cumplido con tu deber? ¿Has hecho la obra que te encomendé? Desde el momento que fuiste salvo, ¿has podido hacer mi tarea? Él sabía que un día iba a estar delante del Señor, hermanos, y él por eso él dice: ay de mí, pobre de mí, si no lo hago. Miren, mis hermanos, no es un asunto sencillo lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él está hablando de la tarea que tenemos usted y yo, de predicar el Evangelio, de salir y hablar a la gente del Señor Jesucristo. Porque para eso hemos sido llamados, hermanos. Para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Para ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Para anunciar el reino del Señor, para anunciar el Evangelio del Señor. Primeramente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero pareciera, hermano, que algunos han cortado esa parte de la palabra del Señor. Pareciera que esos mandamientos no figuran en algunas Biblias. Porque hay hermanos que no están pensando en cumplir ese deber. Y están ignorando, hermano, que un día vamos a estar delante de Jesucristo. Y Jesucristo nos va a preguntar a cada uno de nosotros: ¿y qué has hecho con esa responsabilidad? ¿Qué has hecho con ese mandamiento que dejé explícitamente y claramente allí en la palabra del Señor? Ay de mí, dice Pablo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y mis hermanos, esa es la tarea fundamental de la iglesia. La iglesia está para hacer luz y para hacer sal, para llevar el Evangelio a los perdidos, para anunciarles la salvación que hay en Cristo Jesús. Mi responsabilidad, mi preocupación, hermanos, su preocupación, su responsabilidad es estar mirando por los perdidos. Nuestros ojos deben estar allí, hermanos. Ay de mí. Imagínense, hermanos, si vamos así ante la presencia del Señor, sin nunca haber considerado predicar el Evangelio, sin nunca haberle hablado a alguien de Cristo, sin nunca haber invertido en la obra misionera, sin nunca haber apoyado para que se anuncie la palabra del Señor. Imagínense, hermanos, presentarnos de esa forma delante del Señor Jesús. ¿Qué va a decir el Señor de nuestras vidas? Ay de mí. Mis hermanos, usted y yo debemos estar atentos a predicar el Evangelio. Estamos aquí por esa razón, hermanos, para salvar a la gente, para poder llevar más almas hacia el reino del Señor. Y Pablo dice: esa es mi responsabilidad, esa es mi labor y la estoy cumpliendo. Sin orgullo y sin vanagloria, hermanos, el apóstol Pablo dice: lo estoy haciendo. Lo hago de buena voluntad, voy a tener una recompensa, dice él. Pero si lo hago de mala voluntad, si lo hago con desgano, no importa, lo hago porque tengo la responsabilidad. Pero lo importante es que hay que hacerlo, hermano. Y Pablo dice: ese es mi deber. Ahora, él es el ejemplo, hermanos. Él es un apóstol.
tiene todo el derecho de ser apoyado por la iglesia. Él está trabajando por predicar la palabra del Señor, anunciando el Evangelio a todas las personas que les es posible. Pero vamos a ver que, siendo que la iglesia tenía la obligación de apoyarle, vamos a ver que él se va a restringir en esa libertad. Él se va a restringir, hermanos, en ello, para poder fomentar un crecimiento en aquel que no está firme, que no está fuerte y que necesita crecer. Lea conmigo, por favor, el versículo 19. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Versículo 19. Dice allí: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de restringir su libertad? Él dice: yo soy libre y puedo vivir con la libertad que me ha dado el Señor. Pero lejos de poder ejercerla así, me he hecho siervo, dice. He restringido mi libertad y dice, para ganar a mayor número. Miren, hermanos, el corazón del apóstol. ¿Y cuál debe ser el corazón del cristiano? Nuestra libertad, hermanos, no está definida por hacer lo que nosotros queremos y estar en el lugar donde nosotros deseamos estar. Nuestra libertad es aquella que nosotros hacemos conforme a lo que Dios demanda. Libertad es agradar al Señor. Libertad es poder hacer lo correcto delante de sus ojos. Libertad, hermanos, es poder servir a mi prójimo. Libertad, hermanos, es poder restringirme de alguna manera para poder fomentar el crecimiento, poder fomentar allí una vida mejor en aquel que lo necesita. Y el apóstol dice, yo soy libre, pero me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Saben, hermanos? Poder restringir nuestra libertad permite que nosotros podamos alcanzar a más. Poder restringir mi libertad es poder alcanzar a más. Y el apóstol precisamente hacía eso. Él dice, a los judíos me he hecho como judío para ganarles a ellos. Ahora, ¿saben que él no tenía que ir a la sinagoga? ¿Saben que él no tenía que ir cada sábado y estar allí presente? Pero él entraba a la sinagoga con el solo propósito de poder predicarle a esa gente que estaba allí. Luego él dice, a los que están sin ley, los gentiles, me he hecho como ellos para poder ganar parte de ellos. Y a los débiles, o sea, aquellos que no están fuertes en su vida espiritual, que no tienen convicciones firmes, me he hecho como ellos para poder ayudarles y ganar a algunos de ellos también para que puedan estar con el Señor. Me he restringido. ¿Y acaso eso no ha sido el ejemplo del Señor Jesús? Él restringiendo su libertad. Miren, mis hermanos, desde el momento que entró el pecado en el mundo, el Dios Todopoderoso del cielo podría haberse desinteresado de nuestras vidas. Podría habernos olvidado y aún más hubiese sido justo que Él hubiese terminado con toda la raza humana en ese mismo momento que el hombre pecó. Sin embargo, lejos de eso, hermanos, el Señor restringió su libertad allí y usó de su gracia sublime para soportarle hasta el tiempo señalado por Él cuando Cristo iba a descender desde las alturas e iba a morir en la cruz. Pero mirando la vida del Señor Jesús, nosotros podemos ver una constante, su libertad restringida. Ahora, esto de hacerse como otros para poder ganarle no significa, hermanos,
que yo me hago un borracho para poder ganar a los borrachos, me hago un drogadicto para poder ganar a los drogadictos, me hago un pecaminoso para poder estar allí en contacto con la gente pecaminosa. No significa eso, hermanos. A restringir nuestra libertad, hermanos, es poder actuar como el Señor Jesús. Él le decían amigo de publicanos y pecadores. Él, hermano, no tenía ningún problema de poder comer con ellos, poder pasar una velada con ellos, con el fin de poder anunciarles la palabra del Señor, pero no vivía como ellos y no hacía las mismas cosas que ellos. Él les mostraba claramente, pero fundamentalmente ellos querían estar con el Señor porque veían en Él ese espíritu de amor y de humildad, ese deseo de poder restaurarles, de poder salvarles. La verdad veían en el Señor Jesús y por esa razón querían estar con Él. Su trato era muy diferente de lo que era la gente religiosa del momento y por eso es que querían estar con el Señor. Mis hermanos, restringir nuestra libertad nos permite tener un mayor alcance para que la gente pueda tener un conocimiento del Evangelio. Y aquí, hermanos, el apóstol se restringe, le dice a la iglesia, no me apoyen. Ustedes son débiles espiritualmente y no quiero ocasionarle un problema. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Allí sentados en la iglesia de Corinto había gente como la hay en todas las iglesias, que si el apóstol hacía algo, ya era criticado. Y si no hacía algo, ya era criticado. ¿Sí? Y en este caso, si le apoyaba a la iglesia y se le daba, por eso trabaja el apóstol, solamente por la ofrenda, solamente por el apoyo económico. ¿Sí? Así que eran como esa gente que solamente se preocupa por esas minucias. Y el apóstol dice, no me apoyen. El equipo misionero que tengo, mis hermanos y yo, vamos a trabajar y vamos a hacer por nuestras propias manos. Pero recuerden, hermanos, ¿quién estaba perdiendo? ¿El apóstol? No, la iglesia. Ese espíritu egoísta que había en la iglesia le estaba llevando a descender más que a subir. ¿Saben, hermanos? Sencillamente es eso. Mientras más acaparamos, mientras más tomamos para nosotros mismos, más perdemos. Lo segundo que dice Pablo, el objetivo de restringir su libertad, versículo 23, mire por favor allí. Versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Él dice, restrinjo mi libertad para poder alcanzar a muchos, pero restrinjo mi libertad para que otros puedan conocer el Evangelio y yo pueda disfrutar del beneficio del Evangelio. El Evangelio no solamente iba a ser una realidad en la vida de aquellos que eran alcanzados por el Evangelio, sino que el Evangelio también iba a ser una bendición para la vida de Pablo. Porque es así, hermanos. Mientras más estamos involucrados en la obra del Señor, más participamos de los beneficios de la obra del Señor. Si se gana un alma para Cristo, y dice el Señor que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, aquel que ha tenido la posibilidad de guiarle a los pies del Señor, es parte de ese gozo, es parte de esa dicha. Aquel hermano que ha tenido la posibilidad de apoyar y de dar para la obra, lejos de perder, hace una inversión. Porque el Señor dice que no es deudor de nadie y le va a dar en su momento. Participamos, hermanos, mientras más estamos involucrados en la obra de predicar el Evangelio, que el Evangelio pueda alcanzar a muchos, más nos vemos beneficiados nosotros en nuestra vida espiritual. Aquí, hermanos, no hay grandes cosas ni pequeñas cosas. Todo lo que nosotros podamos poner al servicio del Señor y de su obra y de la predicación del Evangelio, todo es beneficioso. Por eso, mis hermanos, Pablo dice, deseo ser partícipe, deseo participar
juntamente, poder tener allí lo mismo que está teniendo aquel que se beneficia por la obra del Evangelio. Mis hermanos, predicar el Evangelio es la obra más santa y sagrada a la cual nos llamó Dios. Predicar el Evangelio, hermanos, es nuestro deber fundamental. Guiar a alguien a Cristo, hablarle a alguien de Cristo, es lo que tenemos que hacer. Y es por eso, mis hermanos, que en algunos momentos le puse folletos allí, para que usted se lleve y participe de esa labor, porque es nuestro deber, hermanos. Si no, todo lo demás es como si no estamos haciendo nada, hermanos. Si todas las labores de la iglesia no están relacionadas con ese deber fundamental, la iglesia no está haciendo nada, solamente se ha convertido en un club social. Solamente se ha vuelto en un lugar, hermano, para pasar el tiempo, para tomar el té, para comer y nada más. La iglesia tiene que estar centrada en predicar el Evangelio y hacer actividades para que el Evangelio pueda ser predicado. Por eso, si vamos a hacer el aniversario, ese debe ser el objetivo, predicar el Evangelio. Y si hacemos la escuela bíblica, ese es el objetivo, predicar el Evangelio. Y si salimos a algún lugar, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Eso es nuestro deber, hermano. Si usted no tiene la facilidad de poder hablar con una persona, reparta folletos. Párese en una esquina y reparta folletos. O allí en su trabajo, reparta folletos. O mientras va caminando por la calle, vaya repartiendo folletos. Quizás ese folleto sea la herramienta del Señor para que alguien conozca al Señor. Involúcrese. Recuerde las palabras del apóstol. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y no es solamente para él, es para cada uno de nosotros, hermanos. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Pero no lo mire solamente desde el lado de la responsabilidad, sino también de lo que puede recibir a través de hacer la obra del Evangelio. Por eso Pablo dice, hacerme copartícipe de él. Lo tercero que va a hablar Pablo aquí, hermanos, el estímulo por el cual él restringe su libertad para tener esa vida feliz. Versículo 24, mire por favor allí, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todas las verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El estímulo, la motivación, el impulso que le lleva a Pablo a hacer lo que hace. Un estímulo positivo y un estímulo negativo. El estímulo positivo dice, hay una recompensa. Hay una recompensa. Y miren, hermanos, cómo le gustaba al apóstol poder estar mirando los Juegos Olímpicos. Los más importantes de ese tiempo eran los de Atenas, lo que todavía se mantienen hasta hoy. Pero lo segundo en importancia era lo que se practicaban en Corinto. Y hermanos, al mirar todo ese espectáculo, él sacaba muchas ilustraciones para poder enseñar mejor de la palabra del Señor. Y él toma aquí dos ejemplos. Uno es la carrera. Él dice, todos corren en el estadio. Todos se esfuerzan para correr de la manera más veloz posible para ganar un premio. Así debemos correr. Pero pone otro ejemplo, el del luchador, el pugilista. Y él dice, pelea tremendamente para poder ganar.
Y el cristiano también tiene que tener la misma disciplina y el mismo empuje y el mismo estímulo. Hay que ganar, hermanos. Hay que ganar en nuestra vida espiritual. Hay que hacer el esfuerzo necesario para poder tener la recompensa. Y mis hermanos, sentados, mirando solamente el horizonte, no vamos a ganar. Cuando nos ponemos en actividad, cuando corremos la carrera cristiana, cuando peleamos contra el enemigo, allí vamos a ganar, hermanos. Predicando el Evangelio es donde vamos a tener la recompensa. ¿Sí? Pero hay también lo que se llama la disciplina. Para correr, para luchar, hermanos, dice, hay que abstenerse. Y saben, hermanos, hay tremendos ejemplos de cómo los atletas tienen que limitarse, ya sea en su alimentación. Mientras usted puede estar comiendo un jugoso asado allí, el atleta lo mira solamente y él está con sus quizás verduritas y tomando su alimento proteínico y nada más. Porque no puede estar haciendo eso porque quizás le sea perjudicial para su desempeño, ya sea como corredor o ya sea como luchador. Y mis hermanos, para obtener el premio hay que restringirnos muchas veces. No podemos hacer lo que queramos. No podemos agradarnos en todo a nosotros mismos, porque nuestro objetivo fundamental es agradar al Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas, pero también amar a mi prójimo como a mí mismo. Hay una recompensa, hermanos. Jesucristo, por más que ya lo dio todo, miren, este es lo maravilloso. El Señor Jesús, por más que lo entregó todo en la cruz del Calvario, todavía quiere seguir entregando. Todavía quiere seguir dando, hermanos. Y cuando estén en la presencia del Señor, todos los santos, todos los redimidos, y Él los llame a cuentas para decirle, ¿qué has hecho con lo que te di? Y si has sido fiel, y si le has servido, y si ha podido invertir y podido darse para la causa de Cristo, el Señor le va a dar una recompensa, una corona. Todavía más, hermano. Ya lo dio todo, pero todavía quiere seguir dando. Y saben, mis hermanos, esa corona va a ser allí el testimonio del servicio que uno pueda ser fortalecido con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, porque sencillamente la historia cristiana se escribe así. No son los hombres, es Él a través de nosotros. Y mis hermanos, ¿saben? En algún momento de la eternidad vamos a necesitar esa corona, porque va a llegar un momento donde toda la iglesia va a estar allí dándole la pleitesía, el honor, el reconocimiento a Cristo. Y dice allí la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que todos le darán honor a Cristo y toda la iglesia arrojará sus coronas delante del Señor diciéndole, si hemos hecho algo es solamente por ti. Y aquel que no tenga corona, ¿qué podrá darle el Señor? Corre de tal modo que ganemos la corona. Peleemos de tal modo que ganemos el premio, dice Pablo. Ese es mi estímulo. La recompensa que el Señor tiene preparado. Ese es el estímulo positivo. Pero el estímulo negativo, hermanos, usted lo tiene allí al final del versículo 27. Él dice, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa esa frase? Ahora, inmediatamente, capaz que alguno pensó pérdida de salvación. No, hermanos. No significa que no vamos a ser salvos. Pero ¿saben lo que sucedía en los Juegos Olímpicos o en los Juegos de Corinto? Había uno que se llamaba el heraldo. El heraldo se paraba en lo alto y anunciaba la próxima competencia. El heraldo motivaba a que los participantes vinieran y se acercaran y se prepararan. El heraldo
decía cuáles eran las reglas que se tenían que respetar para participar en ese evento. El heraldo anunciaba la recompensa que uno iba a tener por participar en ese evento. Pablo era ese heraldo, anunciando las reglas y diciendo la recompensa. Pero también Pablo era el participante. ¿Y qué pasaba si alguien no cumplía con las reglas? Si alguien hacía trampa, pues sencillamente quedaba descalificado, quedaba eliminado. Y Pablo dice, yo no quiero ser ese. Yo no quiero estar rompiendo las reglas del Señor. Yo no quiero estar haciendo lo que yo quiero. Yo no quiero estar satisfaciéndome a mí mismo. Yo quiero correr legalmente y adecuadamente y quiero correr conforme a lo que el Señor está esperando de mi persona para no quedar descalificado. ¿Saben, mis hermanos? Hacer lo que uno quiere, darle rienda suelta a nuestra supuesta libertad es quedar eliminado. No hacer lo que uno debe conforme al Señor, no estar involucrado en el Evangelio es estar descalificado. Pablo dice, yo no quiero ser ese. No quiero estar señalado como aquel que hizo trampa. Como aquel que para tratar de ganar, sin importar cómo, a la final terminó en la vergüenza. ¿Saben, mis hermanos? Si usted y yo no estamos activos, involucrados, restringiendo nuestra libertad, vamos a terminar eliminados. Delante de la presencia del Señor no va a haber una sonrisa. Todo lo contrario, Él va a decir una frase que seguro que nadie quiere escuchar, hermanos. Mal siervo y negligente. Estoy seguro, hermano, que usted no quisiera que esa sea la expresión acerca de su persona. Yo no lo deseo para la mía, hermanos. Todo lo contrario, desearía que el Señor pueda decir acerca de mí, buen siervo y fiel. Para ello, hermanos, debemos estar allí trabajando, corriendo, peleando. Pablo dice, no quiero ser descalificado. No quiero estar en ese lugar de vergüenza. Mis hermanos, el estímulo es claro para el apóstol. Por un lado tiene la recompensa, la corona que su amado Salvador puede darle. Pero por el otro lado tiene allí el peligro de quedar descalificado si no está participando como se corresponde, restringiendo su libertad. Mis hermanos, la iglesia de Corinto estaba descalificada por no apoyar al apóstol, por no sustentar al apóstol, por no darle el apoyo económico que era propio del apóstol por cuanto él estaba anunciando la palabra del Señor. La iglesia estaba descalificada en ese sentido. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. Aunque el apóstol se restringió en su libertad y dijo, no me quieren apoyar, perfecto. Yo puedo sustentarme por mí mismo. Pero saben, mis hermanos, era un gesto realmente tremendo, traidor en contra del Señor y en contra de su palabra. Mis hermanos, si bien el apóstol podía tomar esa decisión y restringir su libertad, hermanos, la iglesia tendría que haber actuado a la altura de lo que el Señor esperaba de ellos. La iglesia estaba descalificada. En la maratón de Boston de 1980, hermanos, una mujer llamada Rita Ruiz ganó esa maratón. Pero cuando llegó a la meta, no estaba ni siquiera transpirada. Le entregaron la medalla, hasta estableció un nuevo récord en las carreras.
Pero algo olía mal. 8 días después, se descubrió que Rita Ruiz había hecho trampa. Que ella salió en la meta, pero luego se tomó atajos y de alguna manera volvió a aparecer. Los testigos dijeron, nosotros la vimos salir desde el público muy cerca de la meta. Se le quitó su permiso, se le quitó su premio, se le quitó todo. ¿Y saben qué? Todos los deportistas saben quién es Rita Ruiz. No porque haya ganado, sino por la trampa que hizo. Mis hermanos, de la misma manera, el Señor sabe quiénes somos nosotros. Sabe cómo estamos corriendo. Sabe cómo estamos peleando. Sabe si estamos descalificados. Pero no quiere eso, hermano. No quiere esa vergüenza para nosotros. No quiere esa humillación para nosotros. Él todo lo contrario. Él quiere seguir favoreciendo nuestras vidas. Quiere seguir dándonos más de lo que Él tiene. Y mis hermanos, para ello nosotros necesitamos restringir nuestra libertad. Poder limitarnos, hermanos. Poder allí ponerle un límite. Porque eso va a ser una vida feliz. Más de Dios en mi persona. Y si hay más de Dios en mi persona, más feliz soy. Por eso, mis hermanos, el Señor no quiere que seamos señalados como aquel que está haciendo trampas, que no está predicando el Evangelio, que no está involucrado en la obra del Señor, que no está apoyando económicamente, que no está dando para la obra del Señor. Todo lo contrario, el Señor quiere, hermanos, engrandecer nuestro nombre, para que cuando sea el momento, la puerta esté abierta ampliamente para nosotros. Mis hermanos, el llamado del Señor para la iglesia de Corinto era: restrinjan su libertad. Para nosotros, hermanos, en esta mañana, restringir nuestra libertad. Y eso significa hacer lo que al Señor le agrada. Pero también significa poder hacer aquello que pueda ayudar a mi prójimo. Vamos a orar.